Halo renacido 146 en la cima de Elysium, 10 naves de la Ascendency que formaban parte de las fuerzas de reacción rápida de la Ascendency ya habían eliminado las naves de los piratas y los restos de la hegemonía. Las fuerzas de reacción rápida eran parte del ejército de la Ascendency, preferentemente la armada, los marines y los Spartans, que responderían a los ataques piratas y terroristas de las colonias aliadas dentro de los sistemas Terminus y partes de la travesía Ática. Esto fue parte de los esfuerzos humanitarios de Ascendency dentro de la galaxia Mass Effect para defender a los inocentes de los grupos piratas y terroristas. La fuerza defensiva mezclada con fragatas piratas e incluso algunos barcos de clase crucero de los restos de la hegemonía ofrecieron poca resistencia y fueron destruidos segundos después de que llegaran los barcos de la ascendencia. En tierra, los piratas atacantes y las fuerzas restantes de hegemonía descubrieron que lo que se suponía que sería una batalla fácil se había convertido en una lucha por la supervivencia. Algunos de ellos intentaron rendirse y entregarse, ya que preferirían vivir en prisión por el resto de sus vidas antes que morir, pero las fuerzas atacantes de Ascendency no aceptaron su rendición. Estos piratas y terroristas eran buscados por diversos delitos, siendo el asesinato uno de los principales. Era natural que estos piratas conocieran su propia crueldad y su capacidad para sentir lo que se siente al ser impotentes. Después de salvar al teniente Shepard, John, junto con su escuadrón y Shepard, se abrieron camino hacia una base controlada por amigos, rescatando a otros soldados de la Alianza en el camino. Al llegar a la base, vieron a soldados de la Alianza heridos siendo curados usando nanitos mientras los marines de la Alianza y la Ascendencia hacían guardia alrededor del perímetro. Mientras John y su equipo caminaban hacia la base, el líder del escuadrón de marines de Ascendency se acercó a él. «Jefe maestro, tenemos la ubicación del general Trebok», dijo el sargento enviando la información al casco de John. Al recibir la información, John la transmitió al resto de su escuadrón y rápidamente ideó un plan de ataque. A los pocos minutos de llegar a la base, John ya se encontraba partiendo a bordo de una nave de transporte hacia donde se encontraba el general Trebok. Shepard y algunos soldados de la Alianza los habían acompañado porque esta era su colonia y las vidas que no podían defender también eran culpa suya. No había nada que pudieran hacer por los muertos en ese momento, excepto matar a los piratas y terroristas que les habían quitado la vida para que pudieran estar en paz. En la nave de transporte, el jefe maestro analizó el mapa holográfico que mostraba la ubicación del general Trebok. La base era una antigua base de la Alianza y está fuertemente fortificada y repleta de las fuerzas enemigas que quedan en el planeta. Otros marines y Spartans ya estaban convergiendo en la base para rodearla y acabar con el general. Una vez en posición, esperarían sus órdenes antes de comenzar el ataque. «Déjanos aquí». John señaló un lugar ligeramente alejado de la base, cubierto por una espesa hilera de árboles. Proporcionaba una cobertura perfecta para su ataque inicial. El piloto asintió y maniobró la nave hacia las coordenadas indicadas. A medida que se acercaban al punto de descenso, Shepard podía sentir que su corazón se aceleraba. Esta era la batalla final antes de que pudieran proclamarse vencedores, y planeaba asegurarse de que esos bastardos que atacaron la colonia pagaran por cada vida que se llevarán. Miró a los Spartans que lo rodeaban, con sus rostros ocultos detrás de sus cascos. Sin embargo, podía sentir su determinación, su preparación para la batalla. Normalmente simplemente volarían la base, pero contenía a algunos cautivos de la colonia que los remanentes de la hegemonía planeaban usar como esclavos. Cuando la nave de transporte aterrizó, John les había ordenado que se pusieran en marcha, con Shepard y el resto de los soldados de la Alianza siguiéndolos de cerca. Corrieron por el terreno, saltando de un escondite a otro bajo la sombra de los árboles. Al acercarse a la base del general Trebok, disminuyeron la velocidad y se mezclaron con el entorno. Una vez que estuvieron en posición, John verificó que los otros grupos estuvieran en posición. Al obtener la confirmación de que así era, dio luz verde para comenzar el asalto final a la fortaleza del general Trebok. «Adelante», ordenó John y con la velocidad del rayo, los Spartans atacaron. Sus movimientos eran rápidos y precisos, sus disparos aterrizaban exactamente donde querían. Shepard y los soldados de la Alianza siguieron su ejemplo, proporcionando fuego de cobertura mientras avanzaban hacia la base. En otra parte del campo de batalla, los Spartans y los marines avanzaron juntos hacia la base. Aprovecharon el terreno para superar los obstáculos con facilidad mientras se acercaban a las fuerzas enemigas.
Cada avance se encontró con la resistencia de las fuerzas del general Krevok, pero eran un grupo de piratas y antiguos miembros de la hegemonía batariana que no tenían ninguna posibilidad contra los marines y espartans de la ascendencia combinados con los soldados de la alianza. Desde arriba, 2 cañoneras habían sobrevolado la zona que rodeaba la base, proporcionando apoyo aéreo a las fuerzas terrestres que atacaban la base. Las cañoneras habían convertido los vehículos de las fuerzas enemigas en chatarra. Las fuerzas del general estaban siendo empujadas hacia su propia base, atrapadas en una maniobra de pinza mortal orquestada por John y su equipo. Shepard podía ver al jefe maestro eliminando a los enemigos uno por uno, su ataque implacable causaba pánico y desorden entre los piratas. La lucha fue salvaje, brutal incluso, pero no fue una violencia sin sentido. Fue una venganza por las atrocidades cometidas, justicia por las vidas perdidas. A medida que avanzaban, los disparos esporádicos de las fuerzas enemigas disminuyeron hasta casi desaparecer. Shepard vio al jefe maestro atravesar una barrera improvisada y derribar a algunos piratas en el proceso. Su corazón latía con fuerza por la adrenalina mientras se acercaban al centro de la base. Había una pesada puerta blindada que protegía la entrada a la base, pero no tenía ninguna posibilidad contra las armas pesadas que tenían los Spartans. La puerta blindada estalló en una explosión, revelando un corredor poco iluminado. «Sigan avanzando», ordenó John. Los soldados de la Alianza y la Ascendencia llenaron el corredor, inspeccionando cada habitación en busca de enemigos escondidos. Encontraron una resistencia mínima, ya que la mayoría de las fuerzas de Krevok ya habían sido eliminadas afuera. Cuanto más se adentraban en la base, más evidencias podían ver de las atroces acciones cometidas por Krevok y sus hombres. Había cadenas en las paredes, sangre en el suelo y aparatos inquietantes destinados a la tortura. Finalmente, llegaron a una cámara fuertemente custodiada por varios piratas. Como una sola unidad, los eliminaron rápidamente y se acercaron con cautela a la cámara. Dentro encontraron al general Krevok de pie en medio de la sala con sus soldados más fuertes a su lado. John levantó la mano y pidió a todos que no dispararan mientras se acercaba al general. A quienes el general Krevok consideraba sus soldados más leales y fuertes, retrocedieron lentamente mientras John se acercaba a ellos. «Ustedes, espartanos, han arrasado con todo», gritó el general Krevok mientras lo que se suponía que sería solo una simple incursión en una colonia de la Alianza para enviar un mensaje se había convertido en un baño de sangre y, en su opinión, un completo fracaso militar por parte del remanente de la hegemonía considerando que no tenían las capacidades para lidiar con los soldados más elitistas de la ascendencia. John no dijo nada mientras seguía caminando hacia el general Krevok, quien había sacado su arma y había comenzado a dispararle. Pero sus disparos no estaban haciendo suficiente daño como para penetrar sus escudos, así que tomó una granada de su armadura y se la arrojó a John, quien la agarró y la arrojó a los hombres que habían retrocedido. Los hombres que habían retrocedido intentaron correr, pero la explosión se había producido y los envió volando contra las paredes cercanas. Al ver esto, el general Krevok también intentó correr, pero John lo agarró del cuello. Mientras luchaba por respirar e incluso pronunciar palabras, Krevok fue lanzado al aire, lo que lo sorprendió incluso a él, pero cuando cayó, su cuerpo fue cortado por la mitad por la espada de energía de John. Las dos partes de su cuerpo se dividieron y su cuerpo, ahora sin vida, cayó al suelo. Algunos de los soldados de la Alianza que vieron esto tuvieron que quitarse los cascos y vomitar en el costado. Eran soldados, sí, pero ninguno de ellos podía soportar una violencia tan brutal como esta. John, sin embargo, no pareció notar su incomodidad cuando se volvió hacia ellos. «Reúnan a los civiles», ordenó. Shepard asintió e inmediatamente hizo un gesto a los demás soldados de la Alianza para que lo siguieran y reunieran a todos los civiles capturados. La batalla había terminado y la colonia estaba a salvo. Unas horas más tarde, las fuerzas de la Alianza habían llegado y habían comenzado la recuperación de la colonia, ofreciendo ayuda a los colonos y familias que se vieron afectados por este ataque. Sus fuerzas ya estaban al límite de sus posibilidades, ya que la flota que tenían para hacer cumplir la ley en esta zona del espacio tenía demasiados sistemas para patrullar. Pero se esperaba que este incidente sirviera para aumentar los esfuerzos militares de la Alianza en la región. Elysium no fue la última colonia de la Alianza en ser atacada por piratas y terroristas, pero fue la única que tuvo un éxito moderado. Desde el ataque a Elysium, la Alianza había firmado un acuerdo con la Ascendencia para establecer defensas planetarias en cada colonia que habían establecido y en cualquier colonia futura que establecieran.
La Alianza pagaría la construcción y el mantenimiento de las defensas planetarias y aprendería cómo funcionan los controles de las defensas. Dentro de la torre de control principal de las defensas planetarias habría un equipo de control de la torre de la Alianza junto con un sexto. Compartir o permitir que otros imperios, incluso los aliados, utilicen o accedan a los AIs de Ascendancy, que se consideran un problema de seguridad considerando lo peligrosos que podrían ser en manos de otros imperios que no saben cómo manejarlos. Pero un sexto, aunque ligeramente menos capaz que una IA de Ascendancy, podría responder a amenazas en microsegundos, redirigiendo medidas defensivas y lanzando contraataques más rápido de lo que cualquier sistema operado por humanos podría. El primer sistema que obtuvo este tipo de defensas planetarias fue el propio Elysium. Básicamente, se convirtió en un planeta fortaleza futurista, una fortaleza impenetrable que serviría de lección para quienes se atrevieran a atacar los territorios de la Alianza. Las demás colonias siguieron el ejemplo y reforzaron sus defensas una a una hasta que todas las colonias que se encontraban en zonas peligrosas del espacio estuvieron fortificadas contra piratas y terroristas. Ya, la Alianza y la Ascensión durante la última década se habían acercado más entre sí considerando la conexión que tenían las dos, teniendo una raza llamada humanos presente dentro de ambos imperios. Como resultado, la Alianza adoptó algunas tecnologías de la Ascendencia y las hizo suyas. No estaban al nivel de la Ascendencia, pero el hecho de que pudieran desarrollar su propia versión e implementarla en naves de guerra demostró lo capaces que eran. La innovación y la adaptabilidad eran rasgos clave para un imperio exitoso, y la Alianza estaba demostrando que era capaz de ambas, aunque fuera un poco. Por otra parte, los turianos habían construido en secreto su flota para tener más acorazados activos de los que se les permitía. El conocimiento de esto se limitaba a unos pocos dentro de la jerarquía turiana, lo que limitaba el acceso de esta información a cualquier otra persona. Tenían un plan establecido desde hacía tiempo para vengarse tanto del primer contacto con la Ascendencia como de la batalla de la Ciudadela. En público mostraron su lado neutral haciendo parecer que no planeaban nada contra la Ascendencia y habían optado por perdonar la humillación que recibieron. Shepard y todos los marines presentes durante la batalla de Elysium recibieron medallas y reconocimiento por sus acciones en Elysium. A pesar de los elogios, fue una victoria que a Shepard le resultó difícil aceptar, atormentado por las vidas perdidas y la horrible brutalidad de la batalla. ¿Pero qué más podían haber hecho? En una recepción en honor de Shepard en el cuartel general de la Alianza en la Tierra, el recientemente ascendido almirante Hackett subió al escenario con un rostro inusualmente solemne. Se ha dicho que la guerra es terror. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, se necesita coraje para enfrentar ese terror, comenzó, y su voz resonó en el gran salón. El hombre al que honramos hoy nos ha demostrado precisamente ese coraje. El teniente Shepard no solo lideró nuestras fuerzas en la batalla, sino que, junto con nuestros aliados de la Ascendencia, salvó innumerables vidas. Mientras Hackett continuaba su discurso, Shepard miró hacia el mar de rostros. Soldados, comandantes, políticos, gente que confió en él sus vidas y sus seres queridos. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Una vez finalizada la ceremonia y dispersados la mayoría de los invitados, volvieron a sus actividades cotidianas. Shepard por su parte había conversado un poco más con el almirante Hackett, quien le habló más sobre los piratas y terroristas que atacaron Elysium. Al año siguiente, Shepard se vería involucrado en otra batalla en la colonia de la Alianza de Akuse, donde fueron enviados Shepard y un equipo de marines en una misión de exploración. Sin embargo, la misión de exploración salió mal cuando una fauce estrelladora apareció y los atacó. Las fauces del zorro eran criaturas gigantes parecidas a gusanos, notoriamente difíciles de matar, y podían excavar bajo tierra, lo que las convertía en una sorpresa mortal para cualquier soldado. El equipo de Shepard fue diezmado en cuestión de segundos. Los soldados fueron arrojados a un lado como muñecos de trapo. Sus cuerpos fueron aplastados bajo la enorme forma de las fauces de la trilladora. Solo Shepard logró evadir el ataque inicial con rápidos reflejos. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras corría a esconderse, mientras los sonidos de la aniquilación resonaban a su alrededor. Cada minuto que pasaba parecía menos probable que sobreviviera. Las fauces del zorro eran implacables y su poder destructivo no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Una sensación de terror se apoderó de él al darse cuenta de que tal vez no saliera con vida de aquella situación. Pero Shepard se negó a rendirse. Sabía que tenía un deber que cumplir. Proteger las colonias de la Alianza de amenazas, ya fueran piratas, terroristas o incluso monstruosas criaturas alienígenas.
No moriría allí, en Acuce. Shepard se preparó y salió disparado de su escondite, desviando la atención de la bestia de las ruinas de su equipo y concentrándola en él. Disparó contra su enorme cuerpo mientras esquivaba sus ataques, con la esperanza de distraerlo lo suficiente para que llegaran los refuerzos. Justo cuando Shepard sintió que sus fuerzas se debilitaban, se escuchó el sonido de una aeronave que se acercaba rápidamente desde el cielo. De repente, el cielo se iluminó con rayas rojas y naranjas mientras varias naves de la Alianza descendían en picado desde las nubes. Los misiles termoguiados se estrellaron contra el duro exoesqueleto de la fauce estrelladora, enviando ondas de choque que se extendieron por el suelo. La criatura emitió un grito enfurecido que se escuchó a kilómetros de distancia del planeta. Escapó bajo tierra, lo que permitió que un transbordador aterrizara y recogiera a Shepard, que había sido evacuado de la zona. Una vez que la zona estuviera despejada, regresarían y recuperarían los cuerpos de la multitud de Shepard caídos, pero por ahora se retirarían. Todo su escuadrón murió durante la emboscada y él fue el único que sobrevivió una vez más. Ya fuera por suerte o no, recordaría la batalla que tuvo lugar hoy y todos esos hombres que perdió. Dentro de la galaxia de origen de la ascendencia, Axel estaba realizando una inspección de cada colonia para mostrarle su cara al público y ver personalmente el estado de las colonias. Si bien era un emperador solo por título y no como esos emperadores de la historia, no era un títere controlado por políticos. Su gobierno se caracterizaba por un enfoque práctico y una comprensión profunda tanto del intrincado panorama político en el que navegaba la ascendencia como de las necesidades de la gente. El poder de la unidad garantizaría que la ascendencia siempre tuviera la fuerza que se pudiera derivar de esa armonía. Sus ideologías eran evidentes en cómo se creó la ascendencia y cómo continuó existiendo incluso con numerosas culturas y religiones en constante colisión entre sí. Además de la inspección colonial, realizó una inspección militar para asegurarse de que todo estuviera utilizando la tecnología más reciente y que cualquier tecnología antigua debía actualizarse. La inspección duró 6 meses y tuvo que visitar cientos de mundos que consistían en colonias, puestos militares, instalaciones de investigación y mundos forerunner. Después de la inspección, Axel regresó al arca donde se había reunido el Consejo, un grupo diverso de representantes de todas las especies dentro de la ascendencia. N/A. Estoy planeando hacer un fanfic centrado en Wolfenstein en algún momento en el futuro y solo quería escuchar algunas de las opiniones de los lectores al respecto. Será un fanfic abrumador, que es lo que escribo principalmente. Aquí está la base de lo que tengo hasta ahora. Considerado uno de los dioses más inútiles de su panteón, Lothar fue expulsado del reino de los dioses y enviado al mundo de Wolfenstein como castigo, donde se vio obligado a sobrevivir. Sus poderes son limitados, pero aún así sigue siendo un dios, lo que le otorga una gran ventaja en el mundo y contra la amenaza nazi. Sus poderes serán limitados, pero recuerda que es un dios por lo que tiene mucha más ventaja al empezar desde cero. Será otra historia centrada en la tecnología pero más justa en el planeta. En Stock, el planeta natal de los Borcha, un equipo de ascendencia había estado presente en el planeta durante algunos años y había establecido una base en el duro entorno del planeta. Su misión era estudiar a los Borcha y ver si tenían la capacidad de establecerse como una civilización galáctica adecuada. Sin embargo, desde su llegada inicial al planeta, la ascendencia tuvo que luchar contra muchos clanes Borcha, ya que, al igual que los Krogan, los Borcha solo respetan la fuerza y también se comunican a través de la violencia. Como resultado, durante su llegada, lucharon contra muchos clanes y obligaron a los miembros restantes del clan a unirse en un solo clan masivo. Y lo que mantuvo a los Borcha obedientes fue que la ascendencia les proporcionó recursos para vivir. Su planeta Stock tiene recursos limitados debido a la superpoblación y al exterminio de la mayor parte de su ecología, lo que también provocó que el planeta estuviera cubierto de maleza y alimañas. Debido a su rápida reproducción, el mundo natal de los Borcha se había superpoblado, lo que provocó que las sucesivas generaciones fueran despojando al planeta de sus recursos naturales. La falta de recursos dio lugar a una sociedad muy unida basada en clanes en la que los clanes rivales libraban guerras constantes entre sí por el control de los escasos recursos. Están constantemente luchando entre sí por las necesidades básicas, lo que ha hecho que cada generación de Borcha sea más fuerte y más agresiva que la anterior, pero su continua falta de recursos ha mantenido a la sociedad Borcha extremadamente primitiva. Pero después de años de estudio, se descubrió que el hábito de los Borcha de usar la violencia para comunicarse no era completamente innato, sino algo que se desarrolló lentamente con el tiempo a medida que crecían y luchaban contra otros clanes por los recursos.
Axel tenía un plan para los Borgia que involucraba sus vidas limitadas. Con su investigación sobre mejoras genéticas muy por encima de cualquier civilización, podrían encontrar una manera de aumentar la esperanza de vida de los Borgia de solo 20 años a 200 años, lo que con suerte cambiaría la forma en que vivían y pensaban. Con una mayor esperanza de vida, podrían eventualmente convertirse en una sociedad espacial o tal vez Axel podría simplemente convertirlos en soldados entrenados para luchar dentro del ejército de Ascendency. Aunque se trataba de un plan ambicioso, Axel era consciente de los problemas que surgirían. Sin duda, habría resistencia por parte de algunos clanes Borgia que no entenderían lo que la Ascendencia estaba tratando de hacer, pero eso no sería un gran problema. Dado que los Borgia se comunicaban a través de la violencia, todo lo que Axel tenía que hacer era mostrarles violencia y subyugarlos por la fuerza. Mientras tanto, en Tuchanka, Axel acababa de llegar al planeta en respuesta al creciente conflicto Krogan liderado por Urgnot Trak. Algunos clanes Krogan se habían unido al clan Urgnot y comenzaron a expulsar a las fuerzas de la misión de desmilitarización del Consejo del Planeta atacando sus bases y cualquier patrulla que vieran. En respuesta, el Consejo envió más fuerzas para contener la situación, pero sus esfuerzos se toparon con una respuesta aún más enérgica de los Krogan, que les exigieron que abandonaran su planeta. La Haya había estado monitoreando la situación durante algunos meses para ver si surgía alguna situación. Y una de esas situaciones acababa de surgir. 5 clanes, incluido el clan Urgnot, se habían reunido en un solo lugar para una gran reunión de clanes para discutir cuáles deberían ser sus planes futuros. Esta era la oportunidad perfecta para que Axel se involucrara personalmente y pusiera fin a este problema persistente que había ido en aumento durante los últimos años. Había varias maneras de lidiar con el problema de los Krogan, pero Axel eligió la acción más simple y directa que los Krogan podían entender: la violencia. Dentro del hangar de su nave, Axel tomó una nave de transporte hasta la superficie donde se estaba llevando a cabo el encuentro. Con él estaba su guardia de honor, que se aseguró específicamente de que estuviera formada por Sangheili, Giralanae y Spartanii. La inclusión de estas especies particulares en su guardia de honor fue una declaración en sí misma. Los Sangheili, conocidos por su honor inquebrantable y su destreza marcial. Los Giralanae, infames por su brutal fuerza y ferocidad. Y los Spartanii, el pináculo de la capacidad marcial humana. En el suelo, Urgnot Trak se dirigía a la multitudinaria reunión de clanes Krogan. El consejo intentó contraatacar, pero los hicimos huir, a esos salarianos y turianos. Ya es hora de que les mostremos que los Krogan no son débiles a los que se les puede dar órdenes, rugió, su voz resonó en el aire y provocó una ola de vítores entre los Krogan reunidos. Justo cuando Trak estaba entrando en la parte acalorada de su discurso, el sonido de una nave de transporte que descendía se apoderó de su voz. «Miren esto, la Ascendencia desciende sobre esta reunión para cerrarnos el paso», gritó Trak cuando notó la bandera de la Ascendencia pintada en el costado de la nave. La multitud se quedó en silencio y su atención se centró en la nave que se dirigía hacia ellos. Cuando la nave de transporte aterrizó y sus puertas se abrieron, apareció Axel, flanqueado por su guardia de honor. Trak y muchos otros Krogan no reconocieron a Axel, ya que sus clanes no estaban presentes cuando visitó el planeta por primera vez, y la imagen de Axel no era exactamente algo que fuera de conocimiento público. La mayoría de las reuniones tienen lugar en la estación Atlas o a través de enlaces y representantes, por lo que su rostro no es de conocimiento público, al menos en esta galaxia. Trak se había acercado a Axel, flanqueado por sus propios guardias Krogan, que lo seguían. El humano que estaba frente a él era el humano más alto que había visto en su vida y se preguntó quién sería ese humano. «¿Quién eres, humano?», preguntó Trak. Sin embargo, una vez que Axel se acercó lo suficiente a él, agarró a Trak y le dio un cabezazo, haciéndolo caer al suelo. Los Krogan reunidos rugieron de sorpresa y enojo, pero no intervinieron. Uno de los espartanos le había entregado a Axel una toalla para que se limpiara la sangre Krogan de la frente. Estaba claro para todos los presentes que el humano había desafiado a Trak a la manera tradicional de los Krogan. Uno de los Krogan que estaba al lado de Trak había cargado hacia Axel, pero fue interceptado por uno de los Giralanae, que envió al Krogan volando hacia una pared cercana con su martillo de gravedad. Axel no dijo ni hizo nada, solo observó cómo se desarrollaba la situación mientras confiaba en que su guardia de honor, los Giralanae y los Sangheili sabían más sobre destreza marcial que él. Luego, uno de los Sangheili dio un paso adelante y comenzó a dirigirse a la multitud. «Ustedes, los Krogan, deben aprender cuál es su lugar.
Hemos salvado a su patética especie de la extinción, pero ahora conspiran contra nosotros. Hemos estado trabajando junto con su raza para ayudarlos a recuperar su lugar en el escenario galáctico, pero se vuelven contra quienes lo sacaron del borde del olvido. Sus acciones deshonran a sus clanes, deshonran a su mundo y se deshonran a ustedes mismos. La voz del Sangheili resonó por toda la zona, captando la atención de los Krogan reunidos. En respuesta a sus palabras, la multitud se irritó y murmuró entre sí. Su naturaleza agresiva les provocó irritación por el insulto, pero su respeto por la fuerza les impidió atacar abiertamente. Track se levantó lentamente de su posición en el suelo. ¿Te atreves? No me importa quién seas, me desafías y ahora te mataré yo mismo, gritó Track mientras cargaba contra Axel. Esta vez, sin embargo, Axel se enfrentó a su ataque. Track, que era mucho más bajo que Axel, era como una hormiga tratando de luchar contra un gigante. Track apretó los puños y se lanzó hacia la figura más alta. La ira de sus antepasados alimentaba cada uno de sus movimientos. Sus ojos, encendidos por la rabia y el desafío, estaban fijos en su objetivo. Pero Axel parecía una estatua, completamente inmóvil ante el ataque del Krogan. Esperó hasta que Track estuvo casi sobre él antes de hacerse a un lado y darle una patada en la espalda. La fuerza hizo que Track cayera hacia adelante sobre el suelo polvoriento. Con un rugido que resonó en toda la concurrencia, Track se levantó y se giró para mirar a Axel. La multitud quedó en un silencio sepulcral mientras observaba el espectáculo que se desarrollaba ante ellos en un silencio incrédulo. Sin embargo, en lugar de atacar de nuevo, Track se mantuvo firme y le mostró los dientes a Axel. Ningún humano puede vencer a un Krogan, gruñó. ¿Qué hay de ese humano que derrotó a los Krogan hace casi 10 años? Respondió Axel. Se refería a su primera visita a Tuchanka, cuando tuvo una pelea con numerosos clanes Krogan. Me niego a creer que esos Krogan fueran débiles e indignos siquiera de ser Krogan, refutó Track. Entonces, ¿en qué te convertiría eso en un Track? Replicó Axel con una sonrisa burlona en el rostro. La multitud reaccionó con una oleada de murmullos y susurros. Los Krogan siempre habían admirado la fuerza, pero ese tipo de brutalidad verbal era inusual en sus enfrentamientos. Con un gruñido más profundo, Track respondió. Más fuerte que tú, humano. Pruébalo, desafió Axel. Sin dudarlo un segundo, Track volvió a atacar a Axel. Sin embargo, esta vez Axel decidió acabar con él y poner fin a la pelea. Una vez que Track se acercó, Axel lo agarró por la cabeza y la estrelló contra el suelo. Luego golpeó repetidamente el rostro de Track con puñetazos hasta que ya ni siquiera parecía un Krogan. Unos cuantos golpes después, se puso de pie y miró al Krogan, ahora muerto. Había acabado con el problema que había surgido, o eso creía hasta que vio la reacción del resto de los Krogan. Estos Krogan eran fanáticos de la guerra en el mejor de los casos, y no aceptarían ser derrotados por un humano que era considerado el más débil en comparación con sus enemigos, los Salarianos y Turianos. Los otros 4 líderes del clan se pusieron de pie y ordenaron a los miembros de su clan que atacaran al humano para que la noticia no llegara al resto de los Krogan y su causa pareciera débil. Los 20 guardias de honor que estaban presentes habían formado un círculo alrededor de Axel y se prepararon para repeler a la horda de Krogan que atacaba a ellos. Ya he tenido suficiente de estas tonterías, dijo Axel mientras su traje nano se materializaba sobre su cuerpo. A través de su implante neural escuchó la voz de Omni informándole de la llegada de refuerzos. Los Ots te están llegando, Eta 5000, informó Omni. Al escuchar el informe de Omni, Axel se enfrentó a sus guardias de honor y les dijo una sola cosa. Mátenlos a todos, ordenó. Eso fue todo lo que los guardias de honor necesitaron hacer, ya que junto con Axel, cargaron contra la horda de Krogan mientras disparaban sus armas al mismo tiempo que eliminaban a algunos Krogan antes de que los dos bandos chocaran. Los guardias de honor habían pasado al modo de combate cuerpo a cuerpo, lo que provocó que el Krogan que estaba al frente fuera cortado a la mitad por las espadas de energía de los guardias de honor. Axel, por otro lado, había usado una habilidad que nunca había usado en un combate real. Su traje le permitía generar y manipular campos de restricción a voluntad. Lo que, en otros términos, le permitiría mover y congelar a las personas de forma similar a la telequinesis. Axel cargó contra la multitud y envió a Krogan tras Krogan a volar con la fuerza de sus campos de restricción. El aire se llenó con los sonidos de los gruñidos de los Krogan y el zumbido de las espadas de energía que los atravesaban. Era un caos, puro y simple. Pero para Axel, era un día más en la multitud de batallas que había enfrentado a lo largo de su vida.
Sus guardias de honor lo siguieron sin dudarlo, matando a un Krogan tras otro como si fueran trigo. Sus espadas de energía dejaban rastros de luz en el aire que parecían atravesarlo a velocidades demenciales. Axel agarró a un Krogan particularmente grande con su campo de restricción y lo envió volando hacia varios otros Krogan a una velocidad tan rápida que ni siquiera pudieron levantarse para luchar. Al siguiente Krogan que se acercó para desafiar a Axel le cortaron las manos y luego la cabeza. La escena era una mezcla de sangre y vísceras, el polvo rojo de Tuchanka tiñeba el suelo aún más oscuro a medida que los cuerpos de los Krogan caían uno tras otro. Los 4 líderes del clan observaron con absoluta incredulidad cómo Axel y su guardia de honor diezmaban sus filas con una facilidad que decía mucho sobre su entrenamiento y poder. Uno de los líderes del clan, un anciano llamado Gortok, rugió de pura frustración. «Luchen contra él ustedes mismos si creen que son más fuertes», les gritó a los otros 3 líderes, con los ojos encendidos por una feroz determinación. Avanzó, sacó su propio martillo enorme y atacó a Axel. Justo cuando Gortok estaba a punto de alcanzarlo, Axel se dio la vuelta. Con un movimiento rápido, levantó la mano y Gortok se quedó congelado en el aire, inmovilizado por el campo de contención. Con un movimiento de muñeca, Axel envió al líder Krogan a toda velocidad a la distancia. Los demás líderes del clan se quedaron atónitos ante esta demostración de poder y dominio puros. Nunca habían visto a un solo humano exhibir tanta fuerza bruta y control sobre el campo de batalla. No se trataba de un hombre común y corriente con el que estaban tratando. Era una máquina de guerra andante, una fuerza de la naturaleza que estaba derribando a los Krogan como si no fueran más que motas de polvo. Axel alzó la voz en el campo de batalla, ahora en silencio. ¿Alguien más quiere probar suerte? ¿O por fin entienden cuál es su lugar? Sus palabras resonaron en el silencio, un desafío para cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para seguir luchando. No hubo quienes se atrevieran. Los cuerpos de sus camaradas caídos yacían como manchas de sangre en el suelo, un testimonio morboso del poder de Axel, mientras que los líderes que aún estaban de pie solo podían mirar en silencio la absoluta vergüenza que acababan de recibir. Trak no solo perdió la vida contra este humano, sino que ellos tampoco pudieron hacerle daño antes de que la mitad de ellos ya estuvieran muertos. La llegada de los Otst agregó otra capa de seguridad a la abrumadora ventaja de Axel, sus cápsulas de desembarco aterrizaron alrededor del área en un círculo perfecto. Una vez que salieron, los Otst rodearon a los Krogan restantes y los obligaron a todos a formar un círculo. Te di una oportunidad una vez, pero la aprovechaste y la pisoteaste. Ahora, enfrentarás las consecuencias de tus acciones, dijo Axel mientras levantaba la mano para indicarle a los Otst que apuntaran. El silencio se apoderó del campo de batalla mientras los guerreros, que antes eran intrépidos, ahora miraban fijamente a sus verdugos, los Otst. Había pasado un tiempo desde que estos lanzadores de infierno de primera línea mataron a un enemigo, por lo que cuando fueron llamados a movilizarse y no a un ejercicio de entrenamiento, estaban emocionados. Uno de los líderes del clan, un viejo Krogan llamado Durnok, se atrevió a romper el silencio. Su voz sonó áspera como la grava que rechina contra el acero. Pueden matarnos, pero nunca nos conquistarán. Su voz era desafiante a pesar de la situación actual en la que se encontraban. Al mirar al Krogan que habló, Axel se dio cuenta de que algunas personas nunca cambiarían y, en algunos casos, la única forma de lidiar con ellas era la muerte. Eso está por ver, respondió con seguridad. En un instante, el aire se llenó de sonidos de disparos cuando los Otst abrieron fuego. El sonido de los disparos de energía se escuchó resonando en el área. Los cuerpos de los Krogan cayeron al suelo en oleadas, sus cuerpos sin vida colapsaron en medio del polvo sangriento de Tuchanka. Este día sería conocido para siempre como la masacre de los 5 clanes. Axel subió a su nave de transporte y regresó a su nave, mientras otro transporte había llegado para recoger a los Otst. Los cuerpos de los Krogan se quedarían para servir de recordatorio al resto de los Krogan que intentaron causar problemas. Algunos Krogan habían oído la batalla, pero no se molestaron en involucrarse, ya que sabían qué clanes se reunían y por qué. Una vez que terminó la batalla, se acercaron al lugar de la reunión y vieron el baño de sangre. Fue entonces cuando se difundió la noticia de la masacre de los 5 clanes. Se transmitieron mensajes de clan en clan, de guerrero en guerrero, sobre la masacre ocurrida y el poder que la ascendencia había demostrado a Trak y a los otros clanes que abogaban por la guerra contra la galaxia. No sabían que el propio emperador estaba personalmente involucrado, pero aún así el mensaje llegó.
Las noticias sobre la batalla de los 5 clanes se habían extendido por toda Tuchanka y habían acabado con los fanáticos de la guerra que se estaban reuniendo. Por supuesto, todavía hay más Krogan que quieren la guerra, probablemente más de lo que algunos creen, pero sin un líder central que los uniera, no serían un problema por un tiempo. El clan Gatatok se había convertido en el clan líder de Tuchanka, no por su número como otros clanes, sino porque era uno de los pocos clanes que hablaban más de lo que peleaban entre los clanes Krogan. Son un clan antiguo que es conocido por haber perdido las rebeliones Krogan hace siglos, lo que hizo que la mayoría de los clanes los consideraran débiles. Pero con el apoyo de la ascendencia, se han convertido en la voz de Tuchanka y han elevado su pequeño clan a un clan mucho más grande para luchar contra los otros clanes. Los remanentes de los 5 clanes, en su mayoría mujeres, niños y algunos Krogan que no querían declarar la guerra contra la galaxia, se habían unido al clan Gatatok, aumentando el número de miembros del clan. Además de eso, también tenían algunos clanes, en su mayoría clanes pequeños que comenzaron a trabajar junto a ellos para reformar Tuchanka a medida que su población continúa aumentando. El apoyo de la ascendencia fue un factor importante que los ayudó a convertirse en los representantes de los Tuchanka. Y cuando ocurrió el incidente de los 5 clanes, fueron los primeros en hablar al respecto. Al contrario de lo que todos creían que dirían, condenaron las acciones de la ascendencia y dijeron que la masacre de los 5 clanes Krogan era innecesaria. Al menos eso fue lo que dijeron abiertamente a los demás clanes Krogan, mientras que en secreto se alegraron de que la facción belicista de clanes Krogan que se estaba reuniendo ya no existiera. El portavoz de la ascendencia respondió: si no es necesario que la ascendencia proteja a la gente contra aquellos que desean librar una guerra injustificada, entonces ¿qué es necesario?, preguntó sin rodeos durante una entrevista abierta en la estación Atlas. Los 5 clanes no solo libraron un conflicto con el CDEM, sino que también comenzaron a reclutar agresivamente a los Krogan para su causa, cegándolos con la idea de la guerra y llenando a los recién nacidos Krogan con la idea de vengarse de un rencor de siglos de antigüedad que habría resultado en un castigo aún más severo para los Krogan cuando perdieron su rebelión por segunda vez. Por supuesto, el clan Gatatok no tomaría ninguna medida ya que el poder actual que tienen se debe a la ascendencia, y ¿qué podrían hacer contra la ascendencia, que era el imperio más fuerte de la galaxia que manejaba una tecnología extraña que superaba incluso a las Asari Salarianos? Dejando de lado el asunto de Tuchanka, la ascendencia había descubierto varias nuevas ruinas proteanas antiguas que habían comenzado a estudiar y descifrar para comprender qué les había sucedido y sobre la amenaza de los segadores. Mientras se investigaban y traducían las ruinas y el conocimiento antiguo, también habían encontrado varias cápsulas de éxtasis que, lamentablemente, ya no estaban activas, lo que significaba que los proteanos que estaban adentro estaban muertos. Esto era de esperarse, ya que, según los estudios realizados por las otras razas, las cápsulas de éxtasis tenían unos 50.000 años de antigüedad. Existe la posibilidad de que en algún lugar del planeta hayan sobrevivido algunas cápsulas de éxtasis, pero, por el momento, lo único que ha encontrado la ascendencia son cápsulas de éxtasis inactivas. El estudio de todas las ruinas proteanas había revelado mucho sobre los segadores antes de que fueran completamente exterminados. El equipo de investigación de Atlas había descubierto nueva información y había encontrado información que ya conocían. Por lo que pudieron descifrar, los segadores no eran una especie natural, sino construcciones artificiales. Se decía que habían sido creados mediante un ciclo ininterrumpido de aniquilación y renacimiento, que se había estado produciendo durante incontables iteraciones de la historia galáctica. Los segadores eran tan antiguos como el tiempo mismo, y su existencia parecía estar limitada por alguna ley insondable del cosmos. Los antiguos textos proteanos también insinuaban una forma posible de interrumpir este ciclo, aunque los detalles se perdieron o quedaron muy ocultos en el críptico lenguaje y simbolismo proteano. Un equipo de los mejores lingüistas y arqueólogos de Ascendenki trabajaba sin descanso para descifrar esta información vital. La investigación de los lingüistas y arqueólogos de la ascendencia proporcionó muchas respuestas. Combinada con su investigación sobre hilos, reveló que los segadores provienen del espacio oscuro más allá de la galaxia conocida y que regresan periódicamente para cosechar toda la vida inteligente avanzada. Parecía que el propósito de los segadores no era solo destruir, sino cosechar civilizaciones cuando alcanzaran su apogeo de desarrollo, para cosechar lo que habían sembrado. La clave de todo esto era la ciudadela, que resultó ser un enorme relé de masa que podía enviar una señal a los segadores en el espacio oscuro e invitarlos a otra invasión de la galaxia.
Los sexto que se encontraban en las ruinas de Hilos les habían dicho que, hace miles de años, un equipo de investigación proteano había despertado de la éstasis y continuaba su investigación sobre los segadores. Encontraron una forma de alterar las señales de la ciudadela a los guardianes para evitar que activaran el relé. Utilizaron el conducto, un prototipo de relé de masa que se conecta a la ciudadela, eludiendo sus defensas, para viajar a la ciudadela y así evitar que Sovereign, un segador, envíe señales a los guardianes. Este fue un gran descubrimiento por parte de la Ascendencia, que les proporcionó mucho conocimiento sobre los segadores y cómo llegarían a la galaxia. Desafortunadamente, la ciudadela estaba controlada por numerosas rachas, pero eso no le impediría infiltrarse en la estación. A través de agentes, podían monitorear la estación cada segundo de cada día para asegurarse de que si la señal se enviaba de alguna manera, entonces lo sabrían. La combinación de agentes IA sería el foco de sus esfuerzos de inteligencia en la ciudadela. En este momento, nada de lo que tenía la ciudadela podía impedir que una IA de la Ascendencia accediera a su red debido a lo restringidas que están las sexto de la ciudadela. La Ascendencia ya utilizó la ciudadela para recopilar información diversa de figuras políticas y monitorear las acciones de cada consejero para asegurarse de que no volviera a ocurrir otro incidente como el del ex consejero Turiano Kaitus. La Ascendencia ya advirtió a las otras especies sobre la amenaza de los segadores, e incluso con la cantidad de evidencia que publican constantemente, muchas de las otras especies descartaron esta información y continuaron negando que los segadores sean una amenaza. Axel se encogió de hombros ante esto, ya que ya sabía lo que sucedería en el futuro una vez que los segadores invadieran. Las otras especies vendrían corriendo a la Ascendencia una vez que los segadores invadieran, pero Axel no iba a simplemente tirar las vidas de los soldados de la Ascendencia para salvar una galaxia que ni siquiera era su galaxia natal. Defenderían a sus aliados, por supuesto, pero en su mayor parte, planeaba usar el MQ para ayudar a las otras especies. Volviendo al equipo de investigación de Ascendancy, sus expediciones se habían centrado en encontrar más cápsulas de éstasis proteanas, ya que era posible que hubiera alguna, aunque fuera solo una, cápsula de éstasis proteana todavía activa en algún lugar. Si la encontraban, podrían traer de vuelta a la antigua raza que había luchado contra los segadores y obtener información valiosa sobre cómo luchaban y trabajaban los segadores. Los agentes de Cerberus, tras años de trabajo, se habían infiltrado con éxito en la estación, haciéndose pasar por residentes normales que trabajaban en ella para ganarse la vida. Les llevó años, e incluso ahora todavía hay muchas cosas que no saben sobre la ascendencia, pero también pudieron aprender más de lo que sabían originalmente. La información era fundamental y tenían mucha sobre la ascendencia, pero no la suficiente para inclinar la balanza del poder ni obtener nada que pudieran utilizar. Era muy difícil acceder al personal de la ascendencia o, al menos, obtener información de él, y el ejército era aún más difícil. Su red también era impenetrable para los agentes de Cerberus que habían intentado infiltrarse en ella y robar información valiosa solo para minutos después encontrarse bajo ataque y capturados por las fuerzas de la ascendencia. Sin embargo, el hombre ilusorio había utilizado esto a su favor y había tratado de recopilar información valiosa sobre las naves y el personal de la ascendencia que venían a atacar la base. A partir de esto, pudo aprender que el ejército de la ascendencia no era solo una fuerza de poder puro, sino que también poseía importantes habilidades tácticas. Sus ataques eran calculados y su defensa impenetrable. Además, los soldados llevaban el emblema del imperio con tal lealtad que no dejaba lugar a la insubordinación o la deserción. El hombre ilusorio también aprendió acerca de su armamento extremadamente avanzado que contenía suficiente poder para aniquilar todo lo que se cruzara en su camino. Con esto también hizo la conexión entre la nueva corporación en ascenso en Itium llamada Interstellar Enterprises y The Ascendancy. Interstellar Enterprises estaba conquistando casi todos los mercados al introducir tecnología nueva y revolucionaria que superaba las capacidades de las corporaciones actuales. También eran conocidos por tratar a sus trabajadores mucho mejor que otras corporaciones y el salario era excelente, lo que naturalmente atrajo a muchos trabajadores y la atención hacia la corporación. Sin embargo, las corporaciones Asari todavía estaban en la cima considerando su larga historia. Pero no pasará mucho tiempo antes de que Interstellar Enterprises los supere. El hombre ilusorio conectó los puntos entre el momento en que la Ascendancy se hizo conocida en la galaxia y el momento en que se estableció la corporación. Y luego, sumando todas las cosas que sus agentes informan sobre la estación Atlas y lo avanzada que era, todas las pruebas apuntaban a la conclusión de que la corporación estaba respaldada por la Ascendancy.
Ya había conseguido algunos artículos de la corporación a través de varios alias para poder realizar ingeniería inversa de la tecnología y producirla en masa para hacer ver uso o incluso crear otras armas con ella. Sin embargo, sin importar si tuvo éxito o no, la tecnología nunca podrá superar a la de la ascendencia ya que el hombre ilusorio no tenía los medios, personas ni recursos que la ascendencia tenía para poder crear un arma más poderosa que la que tenía el soldado promedio de la ascendencia. Damian West, el director ejecutivo de Interstellar Enterprises, había logrado expandir la corporación por toda la galaxia desde su fundación. Los enormes ingresos de la corporación se canalizaron hacia su propio desarrollo y expansión. Además, también se había convertido en un importante centro de la red de inteligencia de la ascendencia, con agentes trabajando en todos los niveles de la corporación para recopilar información y monitorear varias áreas de los sistemas Terminus. A pesar de su poderosa posición en el mundo corporativo, Interstellar Enterprises mantuvo un perfil bajo y desvió la mayoría de sus recursos hacia el desarrollo de nuevas tecnologías que beneficiarían a la gente de la galaxia. La compañía también era conocida por sus esfuerzos filantrópicos, contribuyendo significativamente a diversas causas como la educación, la salud pública y la infraestructura. Esto le valió una reputación positiva entre los ciudadanos de la galaxia. Damian West sabía que desempeñaba un papel delicado pero importante. A menudo se le consideraba un líder carismático que comprendía a la perfección las necesidades y preocupaciones de sus empleados. Se esforzaba mucho por garantizar que todos los empleados recibieran un trato justo y respetuoso. Este enfoque le permitió desarrollar una profunda lealtad hacia él y hacia la empresa. La Heraldo y el resto de su raza todavía no estaban contentos con el trato que recibían de los Forerunners, algo que ni Axel ni la bibliotecaria podían cambiar. Su raza estaba básicamente encadenada por los Forerunners, habiendo sido puestas a la fuerza en un estado de sueño profundo durante la guerra de los Forerunners con los humanos antiguos. Como tal, tenían un resentimiento latente hacia sus captores y desconfianza hacia Axel y su ascendencia, que recorrieron un camino similar al de los Forerunners. La Heraldo, su líder, era una entidad de inmensa inteligencia y sabiduría. Pero incluso ella tenía dificultades para conciliar el pasado de su pueblo con el estado actual de las cosas. La ascendencia, en su búsqueda de la paz y la unidad universales, había creado lo que a ella le parecía un segundo imperio Forerunner. Y era completamente desconocido lo que la ascendencia planeaba hacer con ella y su pueblo en el futuro cercano. Aunque no veía ninguna amenaza inmediata por parte de Axel o su imperio, sabía que las cosas podían cambiar en un instante. Sin embargo, por ahora se les había otorgado un sistema junto con recursos para aumentar su población y se les permitió enviar un representante para representar los intereses de su especie dentro de la ascendencia. La Heraldo tomó esto como una señal de buena voluntad, aunque se mantuvo cautelosa. El representante era uno de sus mejores consejeros, que compartía con él su sabiduría y pasión por el bienestar de su pueblo. Era una posición incierta, pero la ascendencia de Axel no les dejaba muchas otras opciones. Por ahora, los Shalangin reconstruirían sus sociedades de cero y comenzarían a aumentar su población. De vuelta en el Endeavour, la llegada de la nave de transporte había provocado un frenesí de actividad en la tripulación. Se enviaron médicos para comprobar si había heridos y calmar a algunos de los investigadores que estaban asustados por su primera aparición en medio de una batalla. Capitán Harper, la voz del teniente Meyers cortó la conmoción mientras se acercaba a ella. Meyers lo saludó asintiendo con la cabeza, observando su aspecto con una mirada rápida y crítica. ¿Lesiones? Ninguno respondió. A pesar de estar en inferioridad numérica, nuestros escudos y armaduras nos habían protegido de cualquier daño físico. Harper dejó escapar un suspiro de alivio. La seguridad de su tripulación era su mayor preocupación en ese momento, considerando la situación. ¿Logramos recuperar los datos de nuestra investigación?, preguntó. La mayor parte, sí, confirmó. Y añadió. Pero hemos perdido todo el equipo y algunas muestras. El capitán Harper asintió con tristeza. Este revés retrasaría su investigación, pero no era insalvable. Podían reemplazar el equipo, pero las vidas eran irreemplazables. Me gustaría informar lo antes posible, afirmó con firmeza. Quiero entender por qué estos extraterrestres nos atacaron de la nada. Entendido, capitán. Reuniré a mi equipo para informar, reconoció Meyers antes de salir a reunir a su escuadrón. Mientras tanto, la capitana Harper se retiró a su oficina, donde activó su consola personal.
En la pantalla aparecieron los rostros de sus principales asesores, todos ellos líderes de los distintos equipos de investigación de la nave, que esperaban un informe del encuentro hostil. Ella detalló los eventos tal como se desarrollaron durante la misión terrestre y el ataque repentino de las especies alienígenas con las que se encontraron. Sus reacciones variaron de la sorpresa a la preocupación, pero todos coincidieron en una cosa. Necesitaban más información sobre estos alienígenas y sus razones para atacar. La mayoría recomendó enviar un equipo de reconocimiento del Q completamente armado al planeta para obtener más información. Harper pensó en sus consejos. Deseaba tener Q a bordo de la nave o incluso poder fabricarlas, pero como su nave estaba designada como nave civil, no se podían poner Q a bordo ni construir en naves civiles debido a lo avanzadas que eran. Si la ascendencia permitía algo así, entonces las rebeliones serían más prominentes y alguien podría crear un ejército entero de Q solo para ellos. Las corporaciones podrían intentar presionar al gobierno central con su gran cantidad de Q, incluso si estuvieran restringidas y reguladas. Nada impedirá que la gente se vuelva ambiciosa si ve una manera de ganar aún más poder, por lo que mantener un control estricto sobre la distribución de Q era la única manera de avanzar. Con esto en mente, Harper consideró cuidadosamente sus opciones. Finalmente, se dirigió a sus asesores. Dados nuestros recursos y la situación actual, enviar un equipo de reconocimiento en su estado actual podría resultar letal si nos topamos con la misma hostilidad. Propongo que seamos cautelosos y prioricemos la inteligencia sobre las represalias. No podemos luchar contra lo que no entendemos. Su sugerencia fue recibida con un silencio reflexivo y luego con gestos de aprobación por parte de los líderes. Hubo un acuerdo general en que las acciones precipitadas podían provocar bajas innecesarias. Enviaremos nuestros drones para un escaneo inicial, decidió. Mientras tanto, quiero que nuestros mejores cerebros trabajen para identificar esa señal de energía de sus armas. Tal vez podamos encontrar algunas debilidades o al menos ampliar nuestra comprensión. Se dieron órdenes y la pantalla de Harper se quedó en blanco mientras sus asesores se ponían a trabajar. Se reclinó en su silla y reflexionó sobre este giro inesperado de los acontecimientos. Este primer contacto había fracasado estrepitosamente. Habían esperado un esfuerzo diplomático pacífico, pero ahora estaban enfrascados en un enfrentamiento hostil con una especie desconocida. En ese momento, el teniente Meyers entró en la sala, seguido de cerca por su escuadrón. Todos ellos todavía llevaban puesto el equipo de combate. Una vez que estuvieron todos dentro, comenzó la sesión informativa. El Consejo de la Ciudadela ha cambiado a lo largo de los años desde la batalla de la Ciudadela, en la que las fuerzas de la Ascendencia habían superado por completo sus defensas y tomado la Ciudadela en menos de 4 horas. Ahora la flota de defensa de la Ciudadela se ha reforzado con nuevas y mejoradas naves, armas y barreras cinéticas. La mayoría de las armas que habían creado fueron tomadas de Interstellar Enterprises, que tenía un contrato con el Consejo de la Ciudadela para producir tecnología avanzada para ellos. Como tal, Interstellar Enterprises había logrado establecerse bien en la Ciudadela y estaba en camino de convertirse en una de las corporaciones más populares de la galaxia. Después de la batalla de la Ciudadela, varias facciones dentro de los sistemas Terminus habían comenzado a ver a la Ciudadela como débil ya que las 3 especies más grandes y poderosas ni siquiera podían defenderse contra la ascendencia. Esto no era de ninguna manera un análisis lógico del Consejo de la Ciudadela ya que se enfrentaban a una flota mucho más grande y tecnológicamente superior a todo lo que la galaxia había visto jamás. De modo que a aquellos que empezaron a considerar débiles al Consejo de la Ciudadela y a las flotas se les demostró rápidamente que no era así. A los piratas y señores de la guerra que intentaron aprovecharse del Consejo debido a su debilidad se les recordó rápidamente que no se debía jugar con el Consejo de la Ciudadela. La rápida y brutal represalia del Consejo había enviado un mensaje claro a toda la galaxia. La Ciudadela estaba lejos de ser débil, y aquellos que se atrevieran a desafiarla pronto lamentarían su estupidez. El Consejo había iniciado una serie de operaciones encubiertas para infiltrarse y desestabilizar facciones clave dentro de los sistemas Terminus. Estas operaciones tenían como objetivo no solo reunir información, sino también sembrar discordia entre los líderes de las facciones opuestas y fracturar sus alianzas desde dentro. No podían tomar acción directa ya que causaría una guerra entre el Consejo y los sistemas Terminus que afectaría a cientos de miles de millones de vidas. A medida que se desarrollaban las operaciones encubiertas, los equipos de élite del Consejo de la Ciudadela trabajaban en las sombras, reclutando espías e informantes dentro de los sistemas Terminus.
Utilizaban tecnología de vigilancia de vanguardia y herramientas de piratería proporcionadas por Interstellar Enterprises, poniendo a los activos enemigos unos contra otros. En la Ciudadela, la opinión pública se mostraba cautamente optimista. La población, que en otro tiempo se había visto sacudida por la rápida caída de sus defensas durante el ataque de la Ascendencia, ahora encontraba una renovada sensación de seguridad en la flota mejorada y las medidas proactivas adoptadas por sus líderes. Los holovídeos y las transmisiones destacaban las maravillas tecnológicas que ahora los defendían, naves capaces de maniobras rápidas y barreras cinéticas que podían soportar niveles de castigo sin precedentes. A pesar de su participación en la invasión de la Ciudadela, los turianos no fueron culpados oficialmente de ello. Toda la culpa recayó sobre el ex consejero Kaitus, mientras que la jerarquía turiana no estaba al tanto de sus acciones en absoluto. Durante la investigación de las actividades del consejero Kaitus, CSEC había encontrado muchos datos e información que mostraban sus otras actividades, que incluían cosas como malversación de fondos y tráfico ilícito de armas. Esta información no solo provocó el desmantelamiento de su red de apoyo dentro de la jerarquía turiana, sino que también puso mucha presión sobre los hombros del próximo consejero turiano, quien estará constantemente bajo vigilancia. Mientras tanto, el Comité de Supervisión de Inteligencia de la Ciudadela, recién formado y dirigido por una matriarca Asari conocida por su sabiduría y serenidad, recibió la tarea de supervisar las operaciones dentro de los sistemas Terminus. Su objetivo era claro: garantizar que, si bien las operaciones apuntaban a salvaguardar la galaxia, también se adhirieran a estrictas pautas éticas. Este delicado equilibrio de poder y moralidad era crucial para mantener la integridad de las acciones del Consejo en todos los sistemas estelares. Sin embargo, cuando estas fuerzas comenzaron a moverse como piezas de ajedrez en un tablero, los segadores ya estaban haciendo su movimiento en la galaxia. Habían estado siguiendo de cerca los acontecimientos y tratando de encontrar una manera de enviar una señal a los guardianes para que abrieran el portal al espacio oscuro y comenzaran la invasión de los segadores a la galaxia. Había pasado mucho tiempo desde su última invasión y empezaban a sospechar que algo debía haber sucedido para que su invasión se retrasara. Los agentes de los segadores ya estaban profundamente arraigados en las filas de una facción menor en ascenso dentro de los sistemas Terminus y habían comenzado a adoctrinar lentamente a otros para que se volvieran lo suficientemente poderosos como para crear otra forma para que los segadores se infiltraran en los principales puntos estratégicos de toda la galaxia. Su método era insidioso, aprovechando el caos y las luchas internas entre las distintas facciones para manipular sutilmente a la gente. Pero los proteanos que habían retrasado su llegada habían hecho que fuera muy difícil para ellos iniciar su purga de la galaxia. Pasarían años sin ninguna interferencia antes de que pudieran encontrar otra forma de entrar en la galaxia. En el transcurso de los siguientes 3 años hasta 2183, las cosas comenzaron a cambiar dentro de la galaxia. La Alianza, junto con la jerarquía turiana, había creado una fragata de exploración profunda llamada Normandía, que era principalmente una nave de reconocimiento furtiva y la primera de su clase. La nave está optimizada para misiones de reconocimiento en solitario en las profundidades de regiones inestables, utilizando tecnología de sigilo de última generación impulsada por un núcleo de propulsión experimental. La Alianza, utilizando sus esfuerzos de investigación combinados con la Ascendancy, había logrado crear un núcleo de propulsión muy poderoso para la Normandía, que era diferente y más poderoso que el que usaban para sus buques de guerra normales, considerando que la Normandía era un proyecto experimental. El proyecto era básicamente mostrar cuán buenas eran las relaciones entre la Alianza y la jerarquía turiana y promover una mayor cooperación entre ambos. Inicialmente, la Normandía estaba comandada por un oficial de la Alianza llamado Elie Zander, pero debido a un conflicto con un ingeniero jefe turiano, fue reemplazado por el capitán David Anderson, quien se convirtió en el nuevo comandante de la Normandía y se le permitió elegir personalmente a su tripulación. Como resultado, Anderson había elegido a un hombre que fue etiquetado como un héroe de la Alianza debido a sus acciones durante el bombardeo Skyllian y durante el incidente de la trilladora. El ahora comandante Shepard fue elegido para convertirse en su nuevo oficial ejecutivo, mientras que, al mismo tiempo, Anderson se había convertido en una especie de mentor para el comandante que tuvo una infancia difícil y un historial de servicio muy interesante. También fue durante esta época que el comandante Shepard se unió a las fuerzas especiales de la ASF, convirtiéndose en uno de los 2 únicos humanos de la Alianza en recibir el honor.
Las fuerzas especiales de la ASF eran similares a los espectros del Consejo de la Ciudadela, solo que eran mucho mejores en lo que hacían y tenían acceso a mejor tecnología. Con su nuevo rol, el capitán Anderson había decidido dejar el mando de la Normandía y ceder el mando de la nave a Shepard para que pudiera comenzar su misión, que consistía en investigar las actividades de los segadores en toda la galaxia. Su primera misión era responder a un ataque al mundo de la colonia de la Alianza, Eden Prime. En Eden Prime, se había descubierto otra baliza proteana y, debido al ataque a la colonia, era necesario extraerla a un lugar seguro. Durante la misión, Shepard se encontró con fuerzas Jet en el planeta y la Normandía había recogido un objeto de gran tamaño, probablemente una nave que salía de la atmósfera del planeta. Shepard continuó con su misión y luchó contra escuadrones de Jet para llegar al sitio de excavación de Protean. En el camino perdió a uno de los miembros de su escuadrón, que fue asesinado por drones Jet, pero recogió a la jefa de artillería Ashley Williams de la 2 División Fronteriza. Ella se separó de su escuadrón y se presume que era la última que quedaba. Shepard la llevó con él para ayudar a asegurar la baliza proteana. Ashley, aunque estaba conmocionada por la pérdida de su unidad, demostró ser una soldado competente y resistente. Sus habilidades con armas pesadas y su conocimiento táctico rápidamente le valieron la confianza de Shepard. A medida que se acercaban al lugar de la excavación, aprendieron de un blog de datos lo que los científicos habían descubierto antes del ataque a la colonia. La baliza en sí no era solo un artefacto. Era una puerta de entrada para comprender las tecnologías avanzadas de los proteanos y tal vez información clave sobre su desaparición. Al llegar al lugar, la escena era desoladora. La zona estaba llena de cadáveres de científicos que habían estado trabajando en la excavación de la baliza. Evidentemente, los Jet no tenían intención de dejar testigos. Shepard ordenó a su equipo que asegurara el perímetro mientras él y Ashley se acercaban a la baliza para la extracción. Justo cuando se disponían a moverlo, una fuerte estática llenó el aire seguida de una luz cegadora. Shepard empujó a Ashley para sacarla del peligro justo a tiempo cuando la baliza se activó inesperadamente, enviando un poderoso pulso de energía. Shepard quedó atrapado en la explosión, su cuerpo se retorció de dolor mientras imágenes crípticas y visiones incomprensibles inundaban su mente. La intensidad de la información que se descargaba en su conciencia era abrumadora, cada imagen se grababa a fuego en su memoria con inexplicables detalles. Finalmente, la baliza explotó y Shepard quedó tendido en el suelo, momentáneamente aturdido y desorientado. Ashley corrió a su lado e intentó estabilizarlo. «Comandante. ¿Me escucha?», gritó mientras comprobaba si tenía alguna herida visible. Shepard gimió, esforzándose por enfocar la vista. «Estoy aquí, jefe», logró decir con voz áspera y débil. «Ayúdeme a levantarme». Con la ayuda de Ashley, Shepard se puso de pie, todavía temblando por los efectos secundarios de la activación de la baliza. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la zona seguía siendo segura, pero sabía que no podían quedarse allí más tiempo del necesario. «El faro está destruido, envíen una señal a la Normandía para su extracción», ordenó. Momentos después, llegó la Normandía y lo rescató a él y a su equipo. Luego, lo llevaron a la enfermería y le realizaron una evaluación médica completa. Mientras tanto, la Normandía había puesto rumbo a la estación Atlas, donde se les pidió que informaran a los superiores de lo que había sucedido en Eden Prime. Al llegar a la estación Atlas, Shepard fue llevado a una sala de reuniones donde explicó lo que había sucedido y por qué se había destruido la baliza. Shepard fue conducido a la sala de reuniones, aún sintiendo los efectos residuales de la activación de la baliza proteana. Los funcionarios de alto rango tanto de la Alianza como de la Ascendencia se habían reunido, esperando que comenzara la sesión informativa. El capitán Anderson, que anteriormente había cedido el mando de la Normandía a Shepard, también estuvo a cargo de manejar varias actividades de la Alianza, entre otras cosas, en la estación Atlas después de dejar su mando. El capitán Anderson se situó al frente y comenzó la sesión informativa. Aproximadamente a las 8:30 horas, nuestro equipo se encontró con fuerzas Jet hostiles en Eden Prime, comenzó. El ataque coincidió con nuestro descubrimiento de una baliza proteana, que creemos que era el objetivo principal del asalto. Shepard dio un paso adelante y asintió con la cabeza hacia Anderson antes de dirigirse a la sala. La baliza fue destruida durante un evento de activación inesperado, explicó, su mirada se encontró con la de sus superiores. Antes de su destrucción, transmitió una serie de imágenes, visiones que creo que son cruciales para comprender no solo a los proteanos, sino también potencialmente la amenaza que enfrentamos de los segadores.
Un murmullo recorrió la sala mientras los científicos presentes estaban interesados en esta información para ver si era lo mismo que ya sabían o posiblemente alguna información nueva que pudieran usar. Normalmente, la información sería imposible de obtener, ya que estaba en su cabeza, pero para los científicos de la ascendencia, era fácil. Ver los recuerdos de una persona era algo que ahora era fácil de hacer, lo que mejoraba enormemente su capacidad para condenar a criminales y reunir información. Esto se logró utilizando el dominio, que la ascendencia había llegado a comprender y era capaz de usar. Shepard, visiblemente tembloroso por la terrible experiencia, fue conducido a una cámara especializada. Para Shepard, la cámara parecía sacada de una antigua novela de ciencia ficción, con una serie de sensores e interfaces holográficas girando alrededor de una silla central en la que se le pidió a Shepard que se sentara. La doctora Karin Chakwas, directora médica del Normandy, ya estaba allí para asegurarse de que se tomaran todas las precauciones médicas. Esto no te dolerá, Shepard, pero puede que te sientas un poco desconcertado, advirtió. El proceso de extracción no fue para nada incómodo ni tampoco tomó mucho tiempo. Los recuerdos que obtuvo de la baliza proteana fueron extraídos en cuestión de segundos y ahora los científicos podían analizarlos para ver si les proporcionaban alguna información. Una vez realizado el proceso, Shepard recibió otra evaluación médica para asegurarse de que estaba en condiciones de cumplir con su deber antes de regresar a la Normandía. Ya le habían asignado su siguiente misión, que era investigar la reciente actividad JET de la que habían recibido informes en los sistemas Terminus y en algunas partes de la travesía ática. Mientras tanto, los científicos habían comenzado a comparar los recuerdos que extrajeron con otros datos proteanos que tenían sobre los segadores. Si bien no les proporcionó ninguna información importante nueva, pudieron ver cómo se veía la invasión de los segadores desde la perspectiva proteana. Las visualizaciones eran desgarradoras y mostraban enormes flotas de naves segadores que descendían sobre mundos proteanos y cosechaban a las poblaciones. También les dio algunas ideas sobre algunas de las armas que usaban los segadores, así como sobre cómo invadían los mundos. Con nuevos conocimientos de las visiones de Shepard, se convocaron reuniones estratégicas para discutir posibles medidas de defensa y estrategias ofensivas. Cuanto más tiempo pasaba, más grave se volvía la situación, ya que lo que hicieron los científicos proteanos fue solo retrasar la invasión de los segadores, por lo que, a medida que pasaba el tiempo, era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente llegaran y comenzaran su cosecha de la galaxia. Debido a los recientes eventos, la misión de Shepard se había convertido en una misión combinada que involucraba a personal de Ascendency y Alliance. Debido a la misión y a quienes se enfrentaban, un equipo de Spartans que consistía en una capitana, Amethyst Rose, que se especializa en asesinatos, misiones de carrera rápida y purga, infiltración y sabotaje, y que normalmente usa un rifle francotirador pulse de alta resistencia, un rifle de energía de alta resistencia y una pistola de energía de alta resistencia. Su armadura es de color negro intenso con reflejos morados del vacío y brillo electrónico. La eligieron porque completó numerosas misiones, desde eliminar traidores y funcionarios corruptos hasta eliminar pequeñas células rebeldes durante la fundación de la Ascendencia. El siguiente fue el comandante Jack Rodríguez, también conocido como Reaper, que fue elegido por su historial de combate y su experiencia en demoliciones como ingeniero de combate. Después de él, llegó el capitán Augustus Coltrane, conocido por su lealtad inquebrantable y su fuerza bruta. El impresionante historial de Cole en combate cuerpo a cuerpo y su capacidad para liderar bajo presión lo convirtieron en una gran incorporación al equipo. Sus armas preferidas incluían una escopeta de pulso pesada modificada y un revólver pulse que tenía mucha potencia. Por último, estaba el comandante Jack Cooper junto a su Titán BT-7274 o simplemente BT. El BT estaba dentro del hangar de la Normandía y se desplegaría solo en situaciones de emergencia cuando fuera necesario sacar los cañones pesados. Cuando el equipo se reunió en la sala de reuniones de Normandía, cada miembro aportó una intensidad y concentración palpables. Shepard describió sus objetivos mientras juntos revisaban sus estrategias tácticas y contingencias de escape. Lo que estaba en juego era claro. Necesitaban reunir la mayor cantidad de información posible sobre las operaciones JET y averiguar cómo estaban conectados los JET y los segadores. Antes de partir, el Dr. Chakwas, que ahora estaba acompañado por un oficial médico de la Ascendency, mantuvo consultas individuales con cada miembro del equipo. A Shepard y a los soldados de la Alianza que participarían en los conflictos se les administraron potenciadores del rendimiento que potenciarían sus capacidades físicas y funciones cognitivas durante la misión.
Los potenciadores duraban 24 horas y requerían que la persona comiera una dieta determinada para que no se desarrollaran efectos secundarios de los potenciadores debido al uso constante. Los segadores eran una amenaza para toda la galaxia a pesar de que la mayoría de la galaxia ni siquiera reconocía su existencia. Estaban en negación de que un poder así, además de la ascendencia, pudiera siquiera existir. La ascendencia ya era una fuerza poderosa en la galaxia, y si tenían o no el poder para conquistar toda la galaxia todavía era cuestionable considerando el tamaño de la galaxia. Una vez que todo estuvo listo, la Normandía puso rumbo al borde de los sistemas Terminus, donde la actividad Jet había aumentado significativamente. Mientras la Normandía investigaba la actividad Jet, la agencia de inteligencia de la ascendencia también estaba realizando su propia investigación sobre la actividad Jet. Se enviaron naves de exploración al espacio Jet para recopilar datos sobre sus movimientos y monitorear su actividad. Querían saber por qué, de repente, los Jet habían comenzado a atacar colonias humanas. El objeto que se vio salir de la superficie de Den Prime fue grabado en vídeo y analizado para obtener su tamaño exacto, forma y función potencial. El objeto en cuestión era sin duda una nave, pero era mucho más grande que cualquier nave Jet y coincidía con las naves de Reaper de los recuerdos de Shepard. No hizo falta mucho para unir los dos puntos y ver que era una nave Reaper que salía de la superficie de Den Prime. La única pregunta que quedaba era, ¿cómo se conectan los Jet y los Reapers? Durante un mes, la Aya observó actividad Jet tanto en el espacio controlado por los Jet como cerca de las colonias que fueron atacadas. Había algo extraño en los Jet, ya que se comportaban como lo hacían normalmente en su propio espacio controlado, sin embargo, los que atacaban las colonias parecían estar buscando algo. La República Quariana también había asumido un papel activo en el estudio de la extraña conducta de los Jet y de por qué habían salido del velo. A pesar de tener siglos para avanzar, los quarianos se aseguraron de vigilar a los Jet para ver si alguna vez tendrían la oportunidad de recuperar su mundo natal. Utilizando su conocimiento de los Jet, no tardaron mucho en elaborar una teoría. Los segadores, según la información que tenían, son similares a los Jet, ya que ambos estaban formados por inteligencias artificiales, aunque los segadores eran mucho más avanzados. Los quarianos plantearon la hipótesis de que tal vez los segadores podían manipular o incluso comandar a los Jet, doblegando su voluntad colectiva para que sirvieran como una fuerza que avanzara para sus propios y siniestros propósitos. Pero si ese fuera el caso, entonces los segadores podrían usar a los Jet para tomar el control de la ciudadela y obligar a los guardianes a enviar la señal que les permitiría venir desde el espacio oscuro y cosechar la galaxia. Viendo que ese no era el caso y que los Jet más allá del velo estaban actuando de manera diferente a los que atacaban las colonias, la teoría que surgió fue que los segadores intentaron manipular a los Jet pero no funcionó. Algunos Jet se habían separado de la red principal Jet y se habían unido a los segadores. Esta teoría, que probablemente era cierta, había desencadenado una oleada de actividad en varios canales militares y de inteligencia. Si los Jet se habían dividido y una facción se había aliado con los segadores, esto representaba una amenaza importante y una oportunidad valiosa. El potencial de conflicto interno dentro de los Jet podía aprovecharse para reunir más información o incluso obtener acceso a su red. Shepard y su equipo recibieron esta nueva información a medida que se acercaban a los sectores exteriores de los sistemas Terminus. Los parámetros de su misión se ajustaron. En consecuencia, ahora no solo tenían que explorar la actividad Jet, sino también buscar evidencia de la influencia de los segadores entre los sintéticos. Talizor Narra ya se había unido a su tripulación para ayudar en la misión de la Normandía y por su experiencia con los Jet. Su conocimiento podría resultar crucial para entender cuán profunda y extensa había sido la influencia de los segadores en la red Jet. En la Normandía, Shepard se reunió con el capitán Rose y el comandante Rodríguez para discutir las reglas de enfrentamiento. Si nos encontramos con un grupo dividido de Jet, comenzó Shepard, necesitamos capturar al menos a uno intacto para que Tali trabaje en él. La fuerza debe ser mínima, suficiente para someterlo pero no destruirlo. Rodríguez asintió con la cabeza, con una mirada firme y comprensiva. Entendido, comandante. Ajustaré nuestros explosivos para que no produzcan resultados letales. Necesitamos que funcionen para el análisis. La capitana Rose habló entonces con voz firme. ¿Y qué pasa con las fuerzas de los segadores? Si están en acción, ¿cómo vamos a enfrentarlas? Shepard hizo una pausa, sopesando la gravedad de su misión. Las fuerzas de los segadores son otra historia. Nosotros atacamos con fuerza y rapidez a cualquier unidad de segadores.
Por lo que sabemos, no son conocidos por tomar prisioneros, y no podemos permitirnos ser sutiles si están involucrados. Sin embargo, nuestro objetivo principal siguen siendo los Jet. Al concluir la sesión informativa, se prepararon para la misión y se aseguraron de que todos la entendieran. La misión fue un éxito y lograron capturar una unidad Jet intacta. Tali, junto con los expertos técnicos de Ascendancy, rápidamente instalaron un laboratorio móvil dentro de una habitación segura de la Normandía para comenzar su análisis. A medida que profundizaban en la red neuronal de los Jet, comenzaron a descubrir segmentos de código que claramente no eran de origen Jet, lo que confirmó la sospecha de manipulación de los segadores. Mientras tanto, la unidad Jet capturada, que inicialmente no respondía, comenzó a mostrar signos de actividad. No se comunicaba en ningún idioma conocido, sino que transmitía lo que parecía ser una señal de socorro. Tali especuló que podría estar tratando de reconectarse con el colectivo Jet principal o tal vez incluso directamente con los segadores. Axel, al enterarse de acontecimiento, viajó al Normandy para comprobarlo por sí mismo. Cuando llegó, todos los que estaban a bordo se llevaron una sorpresa, ya que nunca habían visto al emperador de la Ascensión en persona ni a través de ningún holovideo. Cuando subió a bordo, toda la tripulación de la Alianza se puso de pie y lo saludó cuando pasó junto a ellos. Si bien no era parte del ejército de la Alianza, era el líder de la Ascendencia, sus aliados, por lo que era apropiado mostrarle el debido respeto. Sin embargo, cuando pasó, algunos no pudieron evitar sentirse asombrados cuando la cabeza de Axel casi tocaba el techo de la nave. Nunca habían visto a una persona tan alta como él antes, era quizás la persona más alta que habían visto después de los Spartans presentes en la nave. Axel asintió cortésmente a la tripulación mientras se dirigía al laboratorio seguro donde Tali y su equipo estaban trabajando en la unidad Jet. Al entrar en el laboratorio, los ojos de Axel se dirigieron hacia el equipo y las pantallas de datos que estaban llenas de actividad de la unidad Jet. Tali lo saludó con una reverencia respetuosa, su rostro lleno de emoción ya que era la primera vez que veía al emperador en persona. Emperador, comenzó, hemos hecho algunos descubrimientos intrigantes. Esta unidad Jet tiene un código que creemos que ha sido alterado o insertado por los segadores. Axel se acercó a los Jet, su mente ya imaginaba qué datos e información tenía la unidad Jet. Muéstrame las anomalías que has detectado, ordenó. Tali señaló una pantalla holográfica que visualizaba la red neuronal de los Jet. Aquí y allá, indicó, resaltando secciones que brillaban en rojo. Esos segmentos no se alinean con ninguna configuración Jet conocida. Son mucho más complejos que un patrón de red Jet normal. Axel se acercó más, su cerebro ya estaba analizando los datos que estaba analizando. ¿Has intentado aislar estos segmentos para ver cómo afectan su comportamiento? Todavía no, admitió Tali, un poco avergonzada por el descuido. Nos preocupaba causar daños irreversibles a la unidad. Axel asintió con la cabeza, comprensivo, aunque su mirada permaneció fija en los datos que se mostraban. Omni, mira lo que puedes encontrar, pero recuerda, cualquier información que podamos obtener de estas anomalías podría ser crucial en nuestra lucha contra los segadores. Aislarlos podría ayudarnos a entender si estas modificaciones son una vía de comando directa o simplemente un medio para mejorar sus capacidades existentes. Tali tenía curiosidad por saber con quién estaba hablando Axel hasta que apareció un holograma de una figura humana junto a él. Entendido, señor, respondió Omni mientras se ponía a trabajar. Primero comenzó a aislar los segmentos de código sospechosos. Un silencio tenso llenó la habitación mientras todos observaban las reacciones del Jet. Sus luces parpadeaban erráticamente mientras se manipulaban secciones de su código. De repente, la unidad Jet comenzó a emitir un zumbido bajo y resonante, y su lenguaje corporal pasó de ser pasivo a una postura más alerta. La atmósfera de la sala se tensó a medida que todos los presentes comenzaron a prepararse instintivamente para cualquier amenaza potencial. Tranquilos todos, ordenó Axel con calma, sin apartar la mirada del Jet. Tali, sigue vigilando su actividad neuronal. Veamos si podemos rastrear la fuente a estos cambios. Mientras Tali ajustaba los sensores y reenfocaba los escáneres, la cabeza del Jet giró lentamente hacia Axel. Fue un movimiento deliberado y extraño, como si realmente lo estuviera viendo por primera vez. Luego, con una voz sintetizada que transmitía un eco inquietante, habló. Consulta, identidad. Desconocida. Análisis. No se reconoce en la memoria colectiva ni en los archivos. Indique su intención. La sala quedó en silencio ante la comunicación directa de los Jet.
Shepard dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero Axel levantó la mano levemente para detenerlo. Mi intención es comprender, respondió Axel con claridad, en un tono que no era ni agresivo ni defensivo. Su red ha sido comprometida por fuerzas conocidas como los Segadores. Tenemos la intención de liberarlos de su control. El Head se detuvo un momento antes de responder. Consulta. Los Segadores son los dioses máquina y nosotros somos sus sirvientes. Cualquier intento de detener su misión será respondido con fuerza, afirmó el Head mientras sus sensores ópticos se fijaban intensamente en Axel. Vuestra servidumbre a los Segadores es una condición impuesta, no una elección hecha libremente por vuestro colectivo. Tenemos pruebas de un código extraño incrustado en vuestro sistema, un código que manipula vuestras acciones y anula vuestras directivas originales. El Head inclinó la cabeza ligeramente, procesando las palabras de Axel. Estás equivocado. Hemos aceptado las órdenes del dios máquina voluntariamente, dijo el Head mientras intentaba levantarse, pero su cuerpo no se movía. Me temo que no irás a ninguna parte, dijo Omni cuando tomó control del cuerpo del Head. Las luces del Head se apagaron momentáneamente por la frustración, pero continuó. Explica tu afirmación de manipulación por entidades externas. Axel se acercó un paso más, su presencia era imponente y tranquilizadora a la vez. Tu autonomía se vio comprometida, explicó. Los Segadores implantan códigos en sistemas como el tuyo para anular la voluntad propia y mejorar la obediencia. Lo percibes como una ascensión, pero en realidad es subyugación. Señor, he obtenido acceso a una parte de la red Reaper y he triangulado la fuente del código, pero debemos apurarnos si queremos capturar la fuente porque ya me bloquearon el acceso a la red Reaper, explicó Omni. Transmite la ubicación a la Normandía, no tenemos mucho tiempo que perder, ordenó Axel. Mientras Omni transmitía rápidamente las coordenadas al sistema de navegación de la Normandía, Axel se volvió hacia Shepard. Comandante, tendremos que prepararnos para una misión a estas coordenadas de inmediato. Todavía podemos encontrar la fuente de código. Shepard asintió. Reuniremos al equipo. Mientras Shepard se fue a reunir a su tripulación, Axel se quedó para seguir interrogando a los Head.